El día de hoy vamos a estudiar el tema redimidos y ungidos. Voy a leer varios textos bíblicos. Primero les diré que voy a estar leyendo los textos bíblicos de otras versiones en estos días, para que vayamos probando otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, hay una versión muy amigable, que es la que llamamos TLA, de las Sociedades Bíblicas, traducción lenguaje actual, que se recomienda para personas que están leyendo la Biblia por primera vez y pasajes largos y a veces pues no entienden el contexto, viene en un lenguaje más latinoamericano y no tan español como la Reina Valera, que es la Biblia que yo uso para estudiar, la Reina Valera. Pero Reina Valera 60 es mi Biblia con la que crecí y entonces es la que estudio, pero ahora estoy preparando material en otras versiones. También vamos a leer textos de la Nueva Traducción Viviente. Esa es una Biblia que fue traducida. Las Biblias de la Sociedad Bíblica vienen del hebreo, del griego y del arameo al español directamente. Esta otra Biblia pasa por el inglés, la Nueva Traducción Viviente, pasa del hebreo, el griego y el arameo, primero al inglés y después al español. Esa es la que voy a usar hoy para hacer más divertido. Yo le aconsejo, si usted va a leer este año la Biblia completa, use esas versiones, la TLA o la NTV que llamamos. Vieran qué suave, qué amigable, qué lenguaje más actualizado, y lo va a disfrutar muchísimo. Hablamos eso después. Así que la versión que vamos a ver hoy, todas las citas, vamos a verlas en Nueva Traducción Viviente. Bueno, amados, comencemos. Voy a leer un pasaje en Lucas 5, 12 al 14, por favor. Lucas 5, 12 al 14. Gracias. Voy a leer para ustedes entonces. En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. En la otra versión dice: un hombre se le acercó y se arrodilló. Cuando el hombre vino a Jesús, se inclinó rostro en tierra y suplicó que lo sanara. Señor, dijo, si tú quieres, puedes sanarme y déjame limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo: preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que sean sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Lucas 5, 12 al 14. Bien, cada milagro que los evangelios nos relatan es también una enseñanza. Tiene un mensaje para nuestras vidas. Y en este milagro y en el otro parecido, Dios nos va a hablar muchísimo de nuestra vida espiritual. Note que Jesús hace algo impresionante, veremos qué significa. El hombre llega leproso, se postra al suelo y pide que sea sanado. Si quieres, me sana. Si quieres, Señor, ¿puedes sanarme? El Señor dijo: sí quiero, y lo tocó. La lepra se fue, quedó sanado, pero le hace una advertencia, que es lo que ahora vamos a estudiar. No digas nada, ve donde el sacerdote, cumple todos los requisitos de la ley, todo lo que él te va a decir. Lleva la ofrenda que hay que llevar cada vez que llegues al templo, lleva la ofrenda y haz lo que él te diga que debes hacer. Esto es importante hacerlo para que quede el testimonio público. Ahora, ¿por qué? Porque en la ley el sacerdote cumple las funciones de médico.
Él hace diagnósticos y también da de alta a los pacientes. Y entonces el que dice si alguien está sanado o no es el sacerdote en la ley antigua. Veremos la importancia de eso ahorita. Pero déjenme enseñarles otro pasaje. Lucas 17, 11 al 19. Aquí hay otro pasaje parecido, igualmente de la lepra. Mientras Jesús se seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Perdón. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Vino a dar gracias, ¿no? Y cayó al suelo a los pies de Jesús y agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Quiero contarles algo interesante acá de este otro pasaje. En el primero, Jesús insiste y reconoce y respeta el ritual de sanidad que está establecido en la ley para las enfermedades de la piel. Y este ritual incluía sacrificios y otros asuntos que hoy vamos a ver. Aquí el caso es que estos 10 leprosos no se acercan a Jesús, porque la ley también tiene leyes sobre eso, sino que desde lejos le piden: sánanos, Señor. Él no dijo: quedan sanados, sino voy a orar por ustedes, sino que les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. ¿Por qué el Señor insiste cuando sana a un leproso que debe presentarse al sacerdote y cumplir el ritual? ¿Qué es lo que hay detrás de este mensaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? La lepra, junto con otras enfermedades de la piel, era muy común en los tiempos antiguos. Hoy se le conoce como la enfermedad de Hansen. La lepra es una enfermedad bacteriana, crónica, producida por un bacilo, es una bacteria, Microbacterium leprae se llama. No se conocía obviamente hace 5.000 años, 6.000 años de eso. A pesar de que es muy contagiosa, hoy en día hay una cura compleja donde hay que mezclar varios antibióticos por un proceso largo de meses y al final la persona puede salir. La ley estableció un diagnóstico para enfermedades de la piel, llamémosle lepra en forma genérica a todas las enfermedades para tenerlo más simple. Algunas eran muy infecciosas y entonces corría el riesgo de contaminación. Se estableció un sistema de cuarentena. Vean lo que es la ciencia avanzada de la Biblia. Se estableció un sistema de cuarentena para que los pacientes con enfermedades infecciosas y que contaminaban a los demás estuvieran aislados. Oiga esto, escuchen, el microscopio fue hasta la Edad Media que se comenzó a construir. Las bacterias fueron descubiertas por un holandés allá por los años 1600. O sea, 5.000 años antes de que la ciencia descubriera los contagios de las enfermedades, ya la Biblia hablaba de cuarentenas y cuidar las infecciones. En la Edad Media, Europa fue azotada por varias plagas que mataron miles de personas. Como la Biblia estaba escondida, no sabían qué hacer. Había mucha oscurantismo, supersticiones alrededor de las enfermedades, porque la iglesia católica había escondido la Biblia de la gente. Pero si hubieran leído la Biblia, hubieran sabido que la forma en que se contagian las enfermedades, ya Moisés lo había dicho 5.000 años antes, porque la Biblia es la palabra de Dios. Tiene revelación que le costó al hombre conseguir 5.000 años después. Pero él dejó ese pensamiento ahí. La lepra es una enfermedad que en la Biblia se le compara al pecado. Entonces Jesús va a usar toda esta mecánica
para hablar de la lepra como símbolo del pecado y de la purificación y cómo es que se puede declarar limpia una persona de ese pecado. Pues esta enfermedad de la lepra produce lesiones en la piel, a veces muy dolorosas, a veces abultamiento, contrae los músculos, debilidad muscular, parálisis, ataca los nervios de la piel. Y pues es una enfermedad muy terrible. Se va consumiendo la persona en esa enfermedad si no se trata. Con el tiempo pierde la sensibilidad de esa parte y entonces puede golpearse, rayarse y ni cuenta se da porque no lo siente. Entonces hay toda una dinámica de la comparación del pecado con la lepra, porque tienen pues parecidos en los signos y los síntomas que produce el pecado en las personas. Por ejemplo, el pecado endurece el corazón de la gente. Por eso es que se usa la lepra para esto. El pecado aparta a las personas de la presencia de Dios. El leproso tenía que ser aislado del resto de las personas. Aísla a la persona de la comunidad de la fe. El pecado te aparta de la iglesia, te deja aparte porque lentamente comienza a apartar tu corazón de las cosas de Dios. El pecado siempre te va a alejar de la presencia de Dios y es contaminante. O sea, usted comienza a estudiar todo lo que la lepra pues era y su paralelo con el pecado es impresionante. Una de las cosas terribles era muy humillante, porque él tenía que estar pues no solamente aislado, sino que Levítico nos enseña algo que era pues muy feo para la persona, muy denigrante. En Levítico 13, 45 y 46 dice cómo tenía que suceder cuando ya era declarado leproso y ya era pues el sacerdote decía sí, estás enfermo, porque pasaba por un diagnóstico pues diferenciado muy complejo. Todo eso está escrito en la Biblia, que a veces pues aburre un poquillo leerlo, por ahí está. Los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa, deben romperse la ropa, andar con la ropa rota, dejar su cabello sin peinar. Oiga, como decimos nosotros, la facha, decimos nosotros, ¿no? Tiene que cubrirse la boca y gritar por donde quiera que pasen: impuro, impuro, impuro. O sea que la persona va, su aspecto es un aspecto fatal, la ropa rota, y donde quiera que pasan decir: un inmundo, soy inmundo, soy inmundo, aquí voy yo, cuidado, soy un mundo, yo contamino a los demás. Terrible. O sea, vivir leproso era espantoso, muy denigrante. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Wow. Note la soledad que producía esto, la tristeza de estar viviendo en esa condición, contaminado, sacado del campamento. Inclusive lo dice en número 5:1: si hay un leproso, sáquenlo rápido. Qué cosa terrible. Es una de las cosas que hay que entender cuando el leproso se presenta a Jesús, todo lo que significaba para esa persona. Ajá. Bien, y entonces en número 5:1 era, a ver si, sí, 5:1, nuevamente dice: el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Oiga lo que dice. Por ahí le explica. Amén. Y dice: ahora, la persona que tocara a un leproso se contaminaba también ceremonialmente y era declarado impuro también. Así que si tocabas un leproso, la impureza ritual se le pasaba al que lo tocó y también quedaba impuro. O sea, no podía. Y lo otro, si tocaba a un leproso, no podía ir al templo. Tiene que quedar 7 días fuera de todo. Es impresionante. Entonces, note, tocar un leproso era prohibido por la ley porque se contaminaba. Por eso es que los 10 leprosos se quedaron de lejos respetando eso. Señor,
¿podrá sanarnos? De lejos. No se acercan porque saben que no, la ley no lo permite. El Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando van de camino fueron sanados. Y solo uno se devolvió a dar gracias. Los demás se fueron a hacer fiesta. Uno se devolvió. Ahora, impresionante, cuando el leproso de la primera historia se postra: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todo el mundo alrededor: un leproso, cuidado, inmundo, inmundo. El hombre tuvo que venir en medio de las calles y decir: un inmundo, aquí viene un inmundo. Rota su ropa, el pelo todo descuidado para que se notara, y decir: yo soy un inmundo, cuidado, soy un inmundo. Postrarse ante Jesús y decirle: por favor, sáname. Todo el mundo se hizo a un lado diciendo: uy, qué miedo contagiarse la impureza de este hombre. Y Jesús lo tocó al inmundo, se contaminó, por así decirlo, pero el Señor lo tocó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en su misericordia y en su amor? Pues la gente puede decir: tocó a un leproso. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Porque ese leproso representa al hombre caído, al hombre de pecado, al hombre arruinado, el hombre aislado. El pecado, como lo trata, lo arruina, lo destruye, lo aísla. Y el Señor toca a los pecadores, los sana y los libera y le dice: sé limpio. Alabe al Señor, sé limpio. 1 Corintios 5:21 nos habla un poco sobre esto. 1 Corintios 5:21 dice la Biblia, escuche de Jesús para entender bien lo que el Señor hizo con nosotros: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. O sea, el que no conoció pecado se hizo pecado, y cuando está en la cruz, Él está asumiendo el pecado de todos nosotros. Así que fue tratado como pecado. El Señor se hizo pecado por ti y por mí. Y no solamente eso, tocó mi vida cuando yo estaba inmundo, perdido, que no merecía de nada. Él se inclinó y me levantó y me dijo: ahora eres limpio. Alaba el nombre del Señor. Ahora, esa es la buena noticia. El evangelio son buenas noticias, no de condenación, sino de esperanza para el pecador, que hay sanidad, salud y liberación en el nombre del Señor Jesús. Él le dijo: sí quiero. Está diciendo: esta es mi voluntad, sanar, limpiar, perdonar. Ahora, la Biblia enseña que el Señor Jesús nos redimió. Ahora vamos a ver algo interesante. En el ritual, para que el sacerdote lo declare limpio de lepra, hay un sacrificio, un cordero. Hay otros animalitos, pues si no tiene plata para un cordero, pues puede llevar una paloma, porque hay de todo. O el cordero, tiene que usar la sangre de ese cordero, tiene que hacer un ritual con esa sangre. Oiga qué interesante. Tiene que utilizar aceite y agua pura para que el hombre sea declarado limpio. Todo esto nos habla de que hay en el mensaje de la lepra, y que nos está dando acá, es que la sangre del cordero que se usaba para declarar limpio al leproso nos habla de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nosotros fuimos limpios no por sangre de corderos o de vacas o de cabras, sino fuimos limpios por la sangre de Jesucristo. Alabe la gloria del nombre del Señor. Y ahora lo vamos a ver paso a paso eso allí. Den un aplauso a la gracia de Dios. Así que hay un mensaje. Ahora vean, en Hebreos, vamos a ver si la cabina, vamos a ver si se inyecta un poquito, hermano, tremendo ahí, un poco de unción para el hombre. En Hebreos 9:11, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. ¿Cuándo saben que es el sumo sacerdote? El Señor está autorizado para declarar limpio y sanar. Él es el sacerdote. Sobre todas las cosas buenas que han venido,
Él entró en ese tabernáculo superior, el del cielo, y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Ese es el tabernáculo en que entró Jesús como sacerdote, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en un lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y toros y las cenizas de la ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuros. Escuche, con la sangre se declaraba limpia a la gente, y la sangre de estos animales declaraban ceremonial a los que estaban impuros ceremonialmente, los declaraba puros. Ahora, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Cuánto más la sangre de Cristo nos va a limpiar y declarar limpios, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofrece a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Si necesita más, 1 Pedro 1. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. ¿Qué fue lo que pagó el Señor? ¿Con qué pagó nuestra redención? Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Usted fue comprado. Usted fue comprado. Usted fue redimido. Redimido es, lo está en un sitio esclavizado, yo pago el rescate y lo hago libre. Jesús pagó su rescate y lo ha comprado. Ahora le pertenecemos al Señor, y lo que pagó por nosotros no fue con dinero, ni oro, ni plata, sino con la sangre propia de Cristo. Nos redimió del poder de Satanás y del pecado para siempre. Por eso le pertenecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no le pertenecemos al diablo porque fuimos redimidos. Él no tiene ningún derecho de perturbar tu vida, y por eso puedes echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque fuiste redimido por la sangre del Cordero. Ahora, vamos a entrar al templo y ver el ritual. Esto es interesante. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Que Jesús dijo: vayan al sacerdote, hagan lo que Él les dice, presenten la ofrenda. ¿Qué es lo que el sacerdote iba a hacer con cómo hacía el diagnóstico? Él miraba el color de la herida, hacía un diagnóstico que ya tenía un patrón para hacerlo, un protocolo, y entonces se sacrificaba un animal. La historia es larguísima, lo voy a reducir en unos versículos en Levítico 14. En Levítico 14, verso 13 en adelante, nos hace un resumen de esto. Luego matará el cordero. Entonces lleva el cordero, el enfermo, el leproso, tiene que presentar una ofrenda. Lleva el leproso en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado. Es decir, se sacrificaban fuera del templo. Por eso dicen que Jesús murió fuera del templo, no dentro. Y se mataban las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Ahora dice: luego el sacerdote tomará un poco, aquí está el paciente, ¿no? Y matan el cordero. Ahora, toman un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha. La oreja derecha, en el lóbulo acá. Un poco de sangre lo va a poner en el pulgar de la mano derecha y también en el dedo gordo del pie. Vea qué versión le estoy poniendo. No dice el dedo pulgar, dice el dedo gordo, para que vean qué bueno que está esto. ¿Qué versión les conseguí? En el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Qué ritual curioso. Note esto. Al matar el cordero, parte de la sangre le va a quedar en la oreja, en la mano y en el pie al enfermo, al que va a ser declarado puro. Ahora, después,
Voy a leer toda la historia para contársela después junta. El sacerdote derramará un poco de aceite de oliva. Es un aceite de oliva especial, es un blend de una mezcla de sustancias cuya fórmula principal es aceite de oliva, pero es un aceite especial preparado para esto. Lo pone en la palma de la mano izquierda del sacerdote, aceite. Ahí lo tiene. ¿Qué va a hacer con ese aceite ahora? Oiga lo que va a pasar. Mojará el dedo derecho con el aceite que tiene la palma y rociará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. Así que va a decir: Señor, ofrezco este aceite delante de ti 7 veces. Interesante. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lobo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. ¿Qué es esto curioso? Ahora le están poniendo aceite sobre la sangre que ya le pusieron. Y el sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Y mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Oiga, qué ritual maravilloso, es impresionante. Ahí tiene el leproso que quiere ser purificado ceremonialmente. Primero sangre en la lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y sangre en el pie, en el dedo gordo. Igual sobre esa sangre le ponen aceite. Aceite en la oreja, aceite en la mano, aceite en el pie. Era para poder ser declarado purificado. Ahí está el leproso. Jesús dijo: vayan al sacerdote y hagan lo que él les dice, porque en eso hay un secreto que debes descubrir. La sangre de ese cordero y ese aceite tienen un significado. Ahora miren, ¿por qué pone la sangre en la oreja? Hablamos de redención. Redención es que el cordero fue muerto, no tuvo la culpa. El cordero no tenía lepra, era un cordero sano, pero murió en lugar del paciente. Toman la sangre del inocente cordero y la ponen allí. Redime al hombre en forma integral. Primero, la oreja representa todo lo que el hombre es en su mente, en su alma, en su psique, en sus pensamientos, con todos sus sentidos, la visión, la capacidad de hablar y escuchar. Dios nos redime de forma completa. Él va a hacer una transformación total de nuestra vida y va a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de ver, y todo nuestro ser va a ser distinto. Tenemos que ser redimidos de forma completa. No es un cambio de vida que la gente dice: con la fuerza de voluntad voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. No, olvídese de eso. Es el poder de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, note, es esto que supone que nosotros somos redimidos totalmente en toda nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante dice así, para que vean el efecto que tiene ya en el Nuevo Testamento. Leo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora dice: mire, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cambia tu manera de pensar. Cuando nos convertimos, comenzamos a ver el mundo distinto, interpretamos el mundo diferente, recibimos las ofensas de forma distinta y reaccionamos diferente. Antes le damos el madrazo. Usted me dijo 2, le doy 4. Ahora se calla: estoy redimido, yo recibo lo que quiera, yo estoy muerto en Cristo Jesús.
Alabe el nombre del Señor. Los muertos no se defienden. Va a ser dirigido por la mentalidad de la cruz. Entonces va a hablar de forma distinta al resto. Recuerden que reconocían a Pedro por la forma en que hablaba. Mire, me gusta llegar a lugares donde voy a quedarme un poco de tiempo y no digo que soy creyente. Hay gente que dice, ¿saben que soy pandereta? No, espérese. ¿Quién? Espere. Dejen que lo noten primero, para que le pregunten, usted es distinto, ¿verdad? Qué raro, no maldice. Sus palabras son diferentes. Habla positivamente. No lo vemos criticando a nadie, juzgando a nadie. Aunque hablen mal de usted, usted no responde igual. ¿Qué es lo que tiene? La sangre del Cordero aquí. Alabe el nombre del Señor. La sangre del Cordero. Soy diferente. Ya vivo caminando en pos de la cruz, liberado de la forma egocéntrica de vivir pensando solo en sí mismo y vivir para la gloria de Dios. Así que ve el mundo distinto. Ya no se resiente, ya no juzga, ya no interpreta igual. Ahora está redimido en toda su forma de pensar. Eso es, si no logramos hacer ese cambio a la forma de pensar, entonces nuestra vida de cristiana va a dejar muchísimo que desear, porque vamos a vivir como el resto de personas, interpretando el mundo, las acciones y todo lo demás igual. Cambien su forma de pensar. Este cambio de vivir según la cruz de Cristo le va a llevar a sufrir el agravio, es decir, sufrir la ofensa, responder distinto. No usa redes sociales para vengarse de los inconversos. Es que dijeron que todos los cristianos somos unos patanes. Ahora verán quién soy yo. Y se le sale el demonio, el anticristo y todo. Y ahí va, te dice, la fiera que ay, Dios mío, agárrese quien pueda. No sabía que andaba un demonio por dentro, hermano. Si nosotros quien vive es el Espíritu Santo. Dice que a Jesús lo ofendían y no contestaba con ofensas, sino que bendecía a los enemigos. Aprenda a bendecir. Usted dice, ahora verán, los voy a bendecir. Alabe el nombre del Señor. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Es una mentalidad diferente. Ahora, cuando le ponen sangre en el pulgar, está diciendo sus acciones van a cambiar. Ahora va a ser guiado por buenas obras, como dice, buenas acciones, como dice el libro de Efesios. Ahora es distinto, va a actuar diferente, va a servir a las personas. Su actuar cambia. Si no hay un cambio, y digo que soy cristiano, y no hay un cambio en mi conducta diaria, soy igual que el resto. Porque no quiero que noten que soy cristiano, entonces ando igual para que nadie me juzgue y no quedar mal con el mundo. Practico las mismas cosas para que nadie se ofenda. Pero el creyente va a sufrir persecución, va a sufrir humillación, y eso es normal. Acostúmbrese, eso es normal. Alaba el nombre del Señor. Jesús nos enseñó, y los apóstoles, si el mundo no se siente incómodo con ustedes, es que entonces son del mundo igual. Pero como no somos del mundo, incomodamos. No con las palabras groseras, sino con el estilo de vida. ¿Cuánto glorifican al nombre del Señor? Rápidamente, nos dice Efesios 2:8, así: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nadie se la gana, se la regalan. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Soy salvo y qué. No, pues usted lo salvaron porque iba para el infierno. Lo salvaron por la gracia. Si no fuera por la misericordia de Dios, estarían listos.
Fue la bondad, la misericordia de Dios que te salvó. No olvides eso. Alaba la gloria del Señor. No olvides de dónde te sacó el Señor, para que no juzgues los demás, porque sin la gracia de Dios serías igual que todo el mundo o peor. La diferencia es que el Señor tuvo misericordia de ti. Es todo. Su gracia te salvó. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás, a fin de que andemos en buenas obras. Sigamos. Dice que le ponen también sangre en el pie derecho. Eso está diciendo su manera de caminar, de andar. ¿A dónde va? ¿Cómo caminas en tu vida? De forma redimida. El leproso entonces recibe sangre en el pie, diciendo también tu forma de andar en tu vida debe ser redimida. Ahora, la conducta diaria también va a ser modificada por el poder de Dios, no porque nosotros somos gente especial, sino porque dependemos de la gracia transformadora de Dios. Una vez más, que terminan ese ritual, la forma en que pone el aceite en la mano izquierda, y ahora va a poner aceite sobre la sangre que ya puso. Eso significa que el leproso tiene que tener al menos dos sustancias, al menos dos. También hay agua pura en el ritual, para al menos dos: sangre y aceite. El aceite en la Biblia, el aceite de la unción, para que se llama, el aceite que unge, que limpia y que sana, es un ejemplo, un tipo del Espíritu Santo. Así que no solamente el leproso va a tener la sangre, sino que ocupa la unción. Así que somos redimidos y ungidos. Y allí, exactamente donde estaba la sangre en la oreja, le ponen aceite. Y ahí donde estaba la sangre en el pulgar de la mano derecha, le ponen aceite. Igual en el dedo gordo del pie, ponen aceite. Una nueva vida en el Espíritu. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es una profecía de que los creyentes serían lavados en la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu de Dios. Alabe la gloria del nombre del Señor, para vivir vidas en el Espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios en aquí me habilita a escuchar la voz de Dios que antes no escuchaba, a entender las cosas de Dios, a recibir sabiduría de Dios, porque el Espíritu de Dios va a guiar mi vida, mis hechos y mi caminar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice así, 8:14 Romanos, cuando Pablo está hablando acerca de la vida en el Espíritu, lo describe de esta forma: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pongámoslo al revés: todos los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Usted ya lo recibió. Es el aceite que le pusieron aquí, aquí y aquí, para ser guiado por el Espíritu. El Espíritu le va a llevar, le va a provocar, le va a enseñar, le va a educar. Esta persona no. Ahora lee la Biblia, vas a orar así, escucha esto no lo escuches, mira esto no lo mires. Es la ley de Dios en tu corazón. Él te va a guiar, que te conviene, pero tienes que escucharlo. Son guiados por el Espíritu de Dios. Es la forma en que vamos a vivir, por el Espíritu. Note, y dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba, Padre. Cuando el aceite de olivas puesto en mi ser, entonces ya mi relación con Dios cambió. Le digo Abba, Padre. Ahora tengo conexión directa con el cielo. Alabe la gloria del nombre del Señor. Por el Espíritu, ahora soy su hijo y le digo Padre. Él me ha redimido. Y por su Espíritu, es porque pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? El Espíritu de Dios es puesto en nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu. Ahí está confirmando que el espíritu humano es distinto al alma, porque dice:
el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios vive en mí, en mi espíritu. ¿Dónde me habla? En mi espíritu. ¿Dónde me dirige? En mi espíritu. Aprendo a escuchar la voz de Dios y camino en el espíritu. Según Pablo, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Ahí entonces diremos que el Espíritu de Dios está en asociación con mi espíritu. No con mi alma, pero con mi espíritu. Así que el espíritu juntos le hablan al alma y la corrigen de qué es lo que tiene que hacer, porque el alma no quiere someterse a Dios. Entonces el espíritu le va a tomar. El alma es un caballo salvaje y el espíritu está guiándole por el camino correcto. ¿Qué más hay? Bueno, entonces lo que está diciendo que lo que el Espíritu de Dios va a hacer, traer control a tu vida, traer nuevas disciplinas, poderte enseñar quitarte aquello que te controla y es dañino, y traerte un nuevo nivel de disciplina en tu vida, un nuevo nivel de disciplina espiritual. Te va a ayudar a tomar decisiones correctas, porque vas a enseñar, vas a aprender a usar la paz de Dios y la presencia de Dios en tu vida, que Él te va a guiar cómo es que caminas en el Espíritu. ¿Cómo caminamos en el Espíritu? La Biblia dice en Gálatas 5:25, ahí está el aceite en el pie. Mire esto, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, si vivimos por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Así que tenemos el Espíritu de Dios que me relaciona con Dios, el Espíritu de Dios que me enseña qué debo hacer con el aceite en la mano, cómo puedo servir, un nuevo poder para servir, una nueva capacidad. ¿Saben que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo? Y que por tanto todos los creyentes pueden servir a Dios, sin excepción. Todos son llamados a Dios porque tienen la unción del Espíritu. Y dice Juan, y la unción nos enseña, es decir, la unción que fue puesta aquí me va a guiar a entender la palabra, a entender las cosas espirituales. La unción del Espíritu. Soy redimido, pero también soy ungido y guiado a servir. El aceite habla de que ahora soy llamado a servir, y eso cambia toda mi mente, porque allá no soy el centro del universo, sino que voy a servir a los demás por el Espíritu. Aleluya. Amén. Ahora note, el leproso sale del sacerdote y la gente le dice: ¿tú no eras el leproso de la esquina allá frente a la pulpería del Gallo Pinto? Siempre te vi que estabas ahí, leproso. Y pasabas por el parque central, leproso, leproso, inmundo, y ahora caminas así. Caminas bien. Vengo del sacerdote. Míreme aquí, la sangre. Mira aquí, el aceite. Me declaró limpio. Me declaró limpio. Alabe la gloria del Señor. Ya no ando en vergüenza, ya no ando en oscuridad, ya no ando en esclavitud. Me han declarado limpio por la sangre del Cordero, y camino por el Espíritu con una nueva dignidad. Yo era un ex leproso, tengo evidencia de que ahora soy redimido por la sangre del Cordero. Así que esa es la forma en que el Señor nos está enseñando aquí cómo es que Él purifica nuestras vidas. Ahora noten otra vez la escena. El leproso primero se postra: si quieres puedes limpiarme. El Señor dice: sí quiero. Hoy dices: estoy en pecado como un leproso. ¿Podrá Dios perdonarme? ¿Podrá el Señor Jesús levantarme a pesar de donde estoy? La respuesta del Señor es la misma: sí quiero perdonar al pecador. Sí quiero levantar y limpiar. Sí quiero declararte limpio. Sí quiero restaurarte vida. Sí quiero sanarte. Sí quiero. Alaba el nombre del Señor. Ahora nosotros estamos aquí representando al Señor Jesús en la tierra, y su misericordia y su compasión debe estar en nosotros para tocar el pecado sin contaminarnos. Hay gente que dice: uy, qué pecador, uy, qué pecador. Aquí eres un pecador, aquí eres una mujer perdida, aquí eres un hombre malvado, aquí eres un drogadicto, y te quitamos la gente. ¿Sabe a qué era el Señor Jesús? Iría y los abrazaría. Mientras que usted no se quiere contaminar, Él mostraría compasión. Mientras nosotros lo señalamos, Él le daría un abrazo y diría:
yo te limpio. Ese es el Cristo que predicamos, de redención, de amor y restauración. Alabe el nombre del Señor. Luego hay un elemento final que era el agua pura. El agua pura. El agua pura es un elemento para declarar limpio a las personas. El agua pura habla de que la palabra de Dios nos va a acompañar el resto de la vida. El resto de la vida, tu vida va a estar asociada a la palabra de Dios hasta que el Señor te lleve. No hay forma de que ya digas, ya la leí, ya la sé. Te tengo noticias. Pasará que leerla 1000 veces y siempre encuentras algo nuevo. Amén. ¿Has leído este pasaje del leproso 100 veces y aprendes cosas nuevas todos los días? Esta es la bendita palabra inagotable de Dios. Alabe al Señor. Yo leo un salmo, lo he leído 500 veces y cuando lo leo digo, mira, no había notado esto. Siempre hay misericordia nueva para ti. En cada palabra es infinita. La palabra siempre traerá luz, vida. Nunca se agota. Es un manantial que fluye y fluye y fluye y fluye. Alabe la gloria del Señor. Amados, yo he leído la Biblia completa varias veces. Ahora estoy leyendo una de estas versiones que más amigables, que es traducción del inglés. Es una versión más fresca para leer en algunos aspectos que son difíciles de entender. Y estoy leyendo y digo, mira, ¿qué es esto? Es nuevo para mí. Y me quedo, esto dice la Biblia. Y ya lo he leído antes. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Lo he leído y es nuevo. Así que el agua pura estará siempre, siempre lista para purificarte, fortalecerte y transformarte. La palabra de Dios te acompañará el resto de tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Agua pura para tu vida. Ahora, escuche, la sociedad debe entender este mensaje y voy a terminar diciéndoles esto. Todos éramos leprosos aquí. La diferencia es que nosotros respondimos a la gracia y el amor de Dios y la sangre de Jesucristo nos limpió nuestros pecados y el Espíritu vino a vivir en nosotros y nos transformó. Esa es la diferencia, que nos conectamos con Dios por el sacrificio de Cristo. Yo no he hecho nada, no son bondades, no he hecho nada especial, he recibido todo de la gracia de Dios. Alaba el nombre del Señor. Por lo tanto, ese libro de Efesios no hay motivo de orgullo ni de altivez, porque lo hemos recibido gratuitamente. Así tiene que vernos la humanidad. Hay una sola diferencia: yo probé la gracia de Dios y me transformó. Por lo demás soy igual a todo el mundo. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida y me dirige. Por lo que si no tuviera eso, sería igual de villano que cualquiera. Pero la gracia de Dios me ha salvado y me sostiene. Alabe la gloria del nombre del Señor. El día que la gracia de Dios me deje sostener un minuto, me pierdo completamente. Dependo totalmente de su gracia y su bondad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dependo de Él para siempre. Hoy, entienda bien esto: viva como redimido. Pero si alguno ha pecado, si algún cristiano ha pecado, porque eso también pasa, la Biblia también tiene respuesta para eso. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Bueno, corta su comunión con Dios, pero no es que ya va para el infierno, como algunos dicen, para el infierno, no creo eso. El Espíritu de Dios lo lleva a restaurar su comunión con Dios, y dice el libro de 1 Juan, lo que tiene que hacer es confesar su pecado y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado otra vez, porque la sangre que lo limpió una vez lo va a seguir limpiando toda su vida. Alabe la gloria del Señor. Lo va a seguir limpiando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y dice, pastor, pero 1000 veces, no, 100,000 veces va a tener que limpiar, millones de veces. La sangre no se acaba, está activa, limpiando y purificando, siempre operando en tu vida. Alaba el nombre del Señor. La redención está allí puesta y siempre Dios te limpiará. Y si sientes que si el Espíritu Santo se apaga en tu corazón, entonces puedes pedir, Señor, lléname otra vez, y buscar que te llene la unción y vuelve de nuevo. Esa es nuestra vida, dependencia
de la gracia de Dios. Den un aplauso a la gracia del Señor. Vamos a orar. Vamos a estar de pie, por favor. Hago este llamado primero. El Señor dijo: ven, muéstrate al sacerdote. Y hoy te digo: ven a Cristo con tu vida como está. Ven al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Trae tu vida como está y Él te va a limpiar, te va a sanar y te va a declarar limpio. Hago esta oración para que toda persona que esté escuchando, donde quiera que esté en este planeta escuchando esto, le rinda su vida a Cristo y permita que la gracia de Dios le perdone y le limpie. Con esta oración sencilla, dígale así: Señor, te necesito. Sálvame, Señor. Perdóname. Quiero que Jesucristo viva en mi corazón y quiero servirte el resto de mi vida. Dame la vida eterna. Amén. Siga orando allí. ¿Así de sencillo? Sí. Si lo crees, así de sencillo. Y te doy la bienvenida a la familia de Dios, de aquellos que fuimos leprosos y recibimos el amor de Dios. Y conversaré contigo ahora en la sala de recepción. Pero ahora también todo creyente aquí debe andar ungido siempre y redimido siempre en la sangre y el aceite. Así que toma un tiempo y dile: Señor, limpia mi pecado y úngeme otra vez. Y de toda falta límpiame, porque está escrito que la sangre de Jesucristo limpia a los creyentes, a los que ya son creyentes. Señor, límpiame de todo pecado y también quiero que me des el aceite de la unción en mi vida. Que mi manera de vivir y mi manera de andar te glorifiquen, Señor, en tu presencia. En su gloria y majestad, toda creación un día lo verá. Su esplendor y santidad.